4 formas de abandonar la poca fe. 4 formas de abandonar la poca fe. Estuvimos hablando y vamos ya para como el 5.º mensaje sobre fe. Esto va a tener que estar en una lista de reproducción aparte en nuestro canal de YouTube como serie de fe, ¿no? Porque hablamos de dónde colocar nuestra fe, hablamos de cómo orar con fe, hablamos de muchas cosas de la fe. Pero mi tema en esta mañana es que en algún momento uno se encuentra en la palabra de Dios, uno encuentra a nuestro Señor Jesús hablando con sus discípulos y en más de una ocasión, en este caso en particular en el libro de Mateo, que es donde yo basé el mensaje, en el libro de Mateo uno encuentra 4 oportunidades distintas donde Jesús dice hombres de poca fe, cristianos con poca fe. Le está hablando siempre a cristianos cuando Jesús hizo dice esa palabra, dice esa frase. Siempre le está hablando a cristianos. Y me llamó la atención. Me llamó la atención porque realmente como cristianos muchas veces nos movemos, operamos como gente que no tuviera fe o que la fe que tuviera es muy poca. Y cuando la fe es muy poca es porque está basado en algo que es mío. Y entonces yo hoy quiero compartirte, quiero abrir un poco el escenario, la escena, el plano, para que veamos 4 maneras de combatir esta poca fe. ¿Cómo cambio este hombre de poca fe en este hombre grande es tu fe? Que también Jesús lo ha dicho. 2 veces dijo grande es tu fe, o nunca hallé una fe tan grande, o Jesús fue asombrado por la fe, eso ya lo hablamos. Pero hay 4 veces que Jesús entonces habló sobre gente que tiene poca fe, y hoy quiero tratar ese tema porque al terminar esta transmisión, yo sé que vos vas a saber pelear contra la poca fe, sé que te vas a disparar a ser un hombre, una mujer de fe, y sé que el resultado de ese cambio, de esa transformación, serán grandes resultados en tu vida. Estoy convencido de lo que te estoy diciendo. Convencido. Así que si me acompañás, vamos primero con Mateo, capítulo 14. Mateo 14, versículo 30-31. Yo sé que este verso lo sabes. Yo sé. Dice, pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Todos conocemos la historia, todos conocemos lo que pasó ahí. Jesús viene caminando sobre el lago. Los discípulos están, por supuesto, sorprendidos de lo que está ocurriendo. Pedro tiene la osadía de decir, Señor, si sos vos, mandame a ir cerca tuyo y yo me bajo del barco y voy. Jesús lo llama, Pedro se baja, pero como dice la palabra de Dios, dice que comenzó a sentir un viento fuerte. Y mi pregunta en esta mañana es la siguiente. Quiero basarme solo en lo que Jesús dijo, porque Jesús dijo solo 2 cosas en esa ocasión. La primera le dijo hombre de poca fe, que es lo que hoy vamos a atacar y vamos a descubrir cuál era la poca fe. Y la segunda es la pregunta, es ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Yo quiero decirte que es evidente en este versículo. ¿Por qué vos y yo dudamos muchas veces? Somos gente de poca fe cuando dudamos. Pero la pregunta es, ¿por qué dudamos? Y dudamos por lo que sentimos. Por lo que sentimos. Pedro se bajó del barco y dice la palabra de Dios en este versículo que leímos, que sintió, pudo percibir con sus sentidos un viento fuerte. Pudo percibir con sus sentidos un viento fuerte. El resultado de moverse en lo que sintió es que pensó. Como sintió el viento fuerte, pensó, dijo, este viento es muy fuerte. Yo ya sé que cuando el viento es muy fuerte, el mar se pica. Y si el mar se pica y yo estoy caminando arriba del mar, entonces me voy a hundir. Moraleja. Se empezó a hundir. Dudamos, Jesús le dijo, ¿por qué dudaste? O sea, le pidió que trate de darse cuenta dónde falló. Falló
en que dudó. Le dijo, ¿cuál es el motivo de la duda? Pedro, quiero que me contestes hoy, ¿cuál es el motivo de tu duda? Te veo actuar como un hombre de poca fe. Decime cuál fue el motivo de tu duda. Nunca Jesús te va a reprender sin enseñarte primero dónde está el problema. Perdón, sin enseñarte después dónde está el problema a solucionar. Primero le dijo hombre de poca fe, pero después le dijo, ¿por qué dudaste? Contestame esta pregunta, Pedro. ¿Por qué dudaste? Y la respuesta es esta. Porque me dediqué a vivir por lo que sentía en esta situación. Porque esta situación me hizo sentir que era muy difícil. Porque la situación me hizo recordar, me hizo sentir, me hizo razonar que era muy complejo lo que estaba pasando. Que era poco probable que lo logre. Y el resultado es que eso me llevó a la duda. Y la duda me llevó a hundirme. La duda me llevó al fracaso. Cuando lo que sentimos nos lleva a pensar y razonar, es cuando nos alejamos del caminar por fe. Cuando vivimos de lo que sentimos y pensamos, en cada situación vivimos de lo que siento. Ay, siento que es difícil, por lo tanto ya seteo mi mente, pongo mi mente en modo, esto va a ser muy complejo. El resultado final será que soy un hombre de poca fe. Seré el resultado de un cristiano que tiene poca fe. Nos fuimos hechos como cristianos para vivir por lo que siento, para vivir por lo que pienso, como de resultado de lo que sentí. Sentí que este proyecto no podía funcionar. Sentí que en la cuarentena, ¿cómo voy a animarme a empezar algo nuevo? Sentí que en medio de una pandemia mundial no es el momento adecuado para empezar algo para Dios. Sentí que mi matrimonio se está desplomando y tuve la sensación de que es insalvable. Sentí que mis hijos se están perdiendo y tuve la sensación que de acá a un tiempo voy a tener que, no sé, pero levantarlo de alguna manera porque se va a lastimar con lo que está haciendo. Sentí que mi ministerio estaba perdido, sentí que ya no había oportunidad, sentí. Cuando uno siente y vive por lo que siente, pasa a modo de la razón y entonces se está volviendo un cristiano que no vive por fe, sino que tiene poca fe. Y el resultado de tener poca fe es que me hundo. Espero estar siendo claro con lo que digo. No puedo vivir por lo que a mí me parece, según lo que siento y lo que pienso, porque cuando me paro en ese lugar, soy un cristiano de poca fe. Y no fuimos llamados a ser de poca fe. Jesús le dijo, Pedro, ¿por qué dudaste? Y la respuesta es, porque me dediqué a sentir y pensar y dejé de creer. ¿Sí se entiende? Siempre que cambiemos fe por duda, seremos reprendidos por el que nos llamó a caminar en fe. Siempre que cambiemos la fe por la duda, Jesús va a reprendernos. Y nos va a preguntar, después de decirnos, che, qué poca fe que tuviste. Decime por qué dudaste. Quiero que encuentres el motivo por el cual vos dudaste. Tal vez el motivo por el que dudaste está basado en alguna mala experiencia anterior. Y si es eso, tenés que hablarle a la mala experiencia anterior con fe. Si Jesús te mandó a caminar en este tiempo, no camines en duda, camina en fe. No camines en lo que sentís, camina en fe. No camines en lo que te parece que va a ocurrir, camina en lo que Dios te dijo que va a ocurrir. Si Él dijo que podés caminar en lo sobrenatural, podés caminar en lo sobrenatural. Si Él dijo que va a restaurar tu matrimonio, va a restaurarlo. Si Él dijo que va a restaurar tu ministerio, va a restaurarlo. Si Él dijo que va a salvar a tus hijos, va a salvarlos. No es cuestión de lo que vos pienses o creas, es cuestión de lo que Él dijo. Le dijo, Pedro, vení. No pasa por lo que pienso o siento, pasa por lo que Él dijo y por caminar en lo que Él dijo. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Tenemos que aprender, para terminar este primero de los 4 puntos, tenemos que aprender, sin ninguna duda, esta reprensión que tuvo Pedro. Tenemos que aprender de esta reprensión. Y tenemos que aprender a caminar en lo imposible. A caminar en lo improbable. A caminar aún en aquello que mi sentimiento me dice que no es posible. Caminar en aquello donde yo siento que va a ser poco probable que en lo natural que algo ocurra. Caminar en lo que yo siento que la mente me dice, pero si eso es imposible, ¿cómo vas a hacer eso? Animarnos a caminar en eso. Porque cuando caminamos en fe y dejamos a un lado la duda, habremos abandonado el vivir como gente de poca fe. Dejemos la duda. Hoy quiero que te anotes en algún lado. Si es que tomas notas, sería buenísimo que tomes notas. Una pregunta nada más. ¿Por qué dudaste? Para que vos puedas reflexionar en tu casa. ¿Por qué estoy dudando? ¿Qué es eso que me hace dudar? ¿Y cómo lo puedo combatir, pastor? Bueno, creyendo. Por encima de lo que siento y por encima de lo que pienso. Así se combate. Vos decís, claro, qué obvio. Es que es tan obvio y es tan sencillo. Te lo dejo en una frase. Siempre que camine en lo que siento y lo que pienso, terminaré hundiéndome en mis dudas. Siempre que camines en lo que sentís y lo que pensás, terminarás hundiéndote en tus dudas. Siempre. ¿Por qué dudaste? Te invito a caminar en fe. Vamos rapidito al número 2. Mateo también, capítulo 8, versículo 24. De repente, se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Pero Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos, que nos vamos a ahogar. Hombres de poca fe, otra vez la misma frase. Les contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo. En este punto, la palabra o la pregunta que Jesús dispara es distinta, aunque el caso es el mismo. Él dijo, hombres de poca fe. Pero no les preguntó por qué dudaste esta vez. Esta vez el problema que me llevó a la poca fe no fue la duda por lo que sentí. Esta vez Jesús la pregunta que hace es, ¿por qué tuviste miedo? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué tenemos miedo? ¿Por qué tenemos miedo? ¿Por qué tienen tanto miedo, hombres de poca fe? Tenemos miedo a los de repente. Tenemos miedo a los de repente. Nos da miedo el de repente. Ellos estaban en la barca tranquilos. Tranquilos. Y de repente se levantó un viento. Y de repente se levantó una tormenta. Y de repente nada era como era hasta hace un rato. De repente todo lo que yo tenía controlado se descontroló. De repente todo lo que yo había planificado, todo lo que yo tenía bajo mi control, todo lo que yo tenía completamente cubierto y estaba tranquilo, de repente ya no es así. Los de repente nos atemorizan. Los de repente nos atemorizan. Tenemos que entender que Jesús dijo, ¿por qué tienen tanto miedo? Y la respuesta es, porque los de repente me hacen perder el control. Tengo tanto miedo, Jesús, porque siento que perdí el control. Siento que la situación me superó. Y de repente quitó el control de mis manos. Y entonces ahora tengo miedo. Cuando sentimos que perdemos el control de lo que ocurre, es cuando el miedo inunda la barca de mi fe. Cuando siento que lo que está a mi alrededor me sorprende y vino de repente, es cuando mi barca de fe se empieza a hundir.
Dice que el agua le empezó a entrar al barco. Vuelvo a preguntar, ¿por qué tenemos tanto miedo? ¿Cuál es esa situación que vino a tu vida de repente y te hizo tambalear el barco y te hizo sentir que el barco se hunde? ¿Cuál es esa situación? ¿Por qué tienen tanto miedo?, preguntó Jesús. Cuando el miedo a lo que no puedo controlar se apodera de mí, es cuando soy un cristiano de poca fe. Pandemia mundial, wow, de repente fue. Devaluación del peso, de repente, wow. Y Jesús diciendo, hombres de poca fe, ¿por qué tienen tanto miedo? Es que me sorprendió la diferencia del tipo de cambio de repente. Es que me sorprendió tener que estar encerrado en mi casa en cuarentena. Es que me sorprendió de repente una pandemia. Es que me sorprendió una crisis mundial. Hombres de poca fe, ¿por qué tienen tanto miedo?, dijo. ¿Por qué tienen tanto miedo? Yo quiero enseñarte esto para abandonar la poca fe en situaciones donde uno se siente que fue sorprendido con un de repente negativo. En este caso, Jesús no reprende a los que tenían miedo. En el caso anterior, cuando la duda es la que me invade, Jesús reprende a la persona y le pregunta, ¿por qué dudaste? Pero en este caso, Jesús dice, ¿por qué tienen tanto miedo? Y en vez de reprender a alguien o reprenderlos a todos, lo que Jesús hizo fue reprender a la situación. Uy, poderoso. La diferencia entre las dos situaciones que estamos hablando es que en una Jesús reprende a la persona y en otra Jesús reprende al tiempo. Reprende a lo que vino de repente. Tenemos que aprender a reprender, a resistir, a hacer retroceder a eso que vino de repente a querer cambiar el curso del lugar a donde yo iba. Tenemos que aprender a hacerle frente, a reprender a eso que vino de frente contra mi matrimonio, a eso que vino de frente contra mis hijos, a eso que de repente vino de frente contra mi economía, a eso que de repente vino de frente contra mi ministerio, a eso que de repente vino de repente contra mi vida sentimental, a eso que yo no estaba esperando. Tenemos que aprender a reprenderlo. Y eso nos posiciona en el lugar de gente de fe. Estaba el destino trazado. Estaba caminando en pos de ese destino. Mi matrimonio iba bien, estaba controlado y de repente ocurrió algo. Reprenda ese de repente. Mis hijos iban bien. Mi familia estaba unida y algo pasó. Aprenda a reprender ese de repente. Mi economía iba bien, iba cómoda y de repente me bajan el sueldo, de repente me echan del trabajo. Aprenda a enfrentar esa situación en lo espiritual para ser un hombre y una mujer de mucha fe y no de poca fe. Aprenda a reprender esa circunstancia. Usted y yo tenemos autoridad, vos y yo tenemos autoridad para reprender las situaciones. ¿Por qué tenemos tanto miedo? Porque no hemos aprendido a reprender las situaciones. Todavía tenemos miedo porque no reprendimos las situaciones que han venido de repente a querer inundar nuestra vida, a querer inundar nuestra barca. Tenemos que aprender a reprender esas situaciones. No tengas miedo de perder el control con un de repente si Jesús está en tu barca. Ah, eso es lindo, ¿eh? No tengas miedo a perder el control. No le tengas miedo al de repente si Jesús está en la barca de tu vida. Si Jesús está con vos, no tengas miedo a ese de repente. Hacele frente en la autoridad que Él te dio. En oración le decís, yo reprendo a esto que vino a dividir mi matrimonio. Yo reprendo a esto que vino a afectar la vida económica de mi familia y mi bolsillo. Yo reprendo a esto que está afectando mi vida sentimental y me está haciendo tanto daño. Yo reprendo a esto que de repente se levantó en contra del ministerio, en contra de la iglesia. Yo lo reprendo. Y ahí es cuando me paro en un hombre de mucha fe, no en un hombre de poca fe. ¿Cuántos pueden decir amén? Te dejo una frase. Si sentís que estás tapado, si sentís que te está tapando el agua,
Es hora de reprender aquello que se levantó para infundirte miedo. Lo que se levanta de repente es para infundirte miedo. El objetivo es infundirte miedo. Si sentís que te está tapando el agua, si sentís que en tu casa se te está llenando de agua, es hora de reprender a lo que te trae miedo. Amén. Vamos por el anteúltimo. Mateo, capítulo 16. Mateo 16, del 7 al 10, dice, y ellos comentaban entre sí, lo dice porque no trajimos pan, ahí medio preocupados. Y al darse cuenta de esto, Jesús les recriminó. Hombres de poca fe, otra vez, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Todavía no entienden? ¿No recuerdan los 5 panes para los 5.000 y el número de canastas que recogieron? ¿Ni los 7 panes para los 4.000 y el número de cestas que recogieron? Otra vez acá Jesús diciendo hombres de poca fe. Hay una situación que lo llevó a Jesús a decirles hombres cristianos de poca fe. Y la pregunta que vino es, ¿todavía no entienden? Acá no les preguntó por qué dudaste. Acá no les preguntó por qué tienen tanto miedo. Acá les dijo, ¿todavía no entienden? Así que hay algo que hay que entender, que no estamos entendiendo. Esta situación en particular, los discípulos realmente no tenían pan, no tenían para comer. En ese momento específico, Jesús estaba hablando de otra cosa. Pero ellos interpretaron mal y dijeron, che, no tenemos nada para comer. Y empezaron a hablar de que no tenían pan. Empezaron a hablar con su boca de que no tenían pan. Tenemos la mala costumbre de hablar y de confesar aquello que siempre nos falta. Mirá, voy a estar claro. No me alcanza el dinero. No tengo para comprar el repuesto del auto que necesitaba. No puedo pagar el subte. No puedo pagar el alquiler. No tengo para las zapatillas. No tengo ropa nueva. No tengo. Tenemos la mala costumbre de hablar todo el tiempo de lo que no tengo. Estos discípulos dijeron, no tenemos pan. Ay, Jesús dijo, hombre de poca fe. ¿Por qué están hablando siempre de lo que no tienen? Yo no digo que si tenemos una necesidad esencial no sea importante, es importante. Dios quiere resolver nuestra necesidad esencial. Pero si a la necesidad que estamos teniendo le agregamos la confesión negativa, vamos a tener más problemas, porque va a seguir faltando lo mismo, pero además le voy a haber agregado angustia. Además le voy a haber agregado esa confesión negativa que me agrega desánimo a la falencia que ya tengo. No te estoy pidiendo que niegues la realidad, te estoy pidiendo que no vivas confesando una realidad que Dios puede cambiarla. Que no vivas encerrado en tu propia realidad. ¿Conoces gente o te has sentido o te podés sentir identificado como esa persona que todo el tiempo habla lo malo que le ocurre? ¿Todo el tiempo hace énfasis en todo lo que le falta? Yo sé que sí, que no te dé vergüenza. Estamos en familia, estamos en familia. Estamos en familia. Nunca te sentiste diciendo, es que mi matrimonio está siempre mal. Mi mujer ya no me quiere, mi esposo ya no me quiere, mis hijos me han abandonado. Todo el tiempo el relato que pudiera ser cierto, pero a ese relato le estás agregando todo el tiempo con tus palabras, además de la falencia real, desánimo a tu vida. Desánimo. Oh, me falta para pagar la luz, me falta para pagar el alquiler, siempre vivo con poco. Agregale desánimo a lo que te falta. Eso nos posiciona en gente de poca fe. Al final, bueno, voy a terminar soltero.
siempre me fueron mal los noviazgos, no quiero empezar porque siempre me fue mal, siempre le tuve miedo a empezar una relación. Buenísimo, agregale desánimo, dale. ¿Se entiende? Tenemos la mala costumbre de vivir confesando todo lo que nos falta y vivimos en ese mundo de me falta y yo además vivo confesando para vivir en el desánimo. Yo quiero enseñarte cómo salir de ahí. Quiero enseñarte cómo salir de ahí. Porque Jesús se los enseñó, le dijo, gente de poca fe, el que vive hablando todo el tiempo de lo que le falta tiene poca fe. Y les dijo, ¿no se acuerdan de esto? ¿Ni se acuerdan de aquello otro? Ahí está la clave para cambiar. La tercer clave para cambiar. Es que no entienden que tienen que hacer memoria de las victorias pasadas que han tenido por medio de la fe. Es que no entienden que cuando la situación se presenta una falencia, ustedes tienen que hacer memoria de lo que yo ya hice por ustedes alguna vez y confesarle a esa situación que si Dios lo hizo ayer, lo va a volver a hacer hoy. Eso nos posiciona en gente de fe. ¿Será que se puede llenar ahora este Facebook, esta transmisión en vivo de comentarios de gente que cuenta testimonios de lo que Dios ya hizo en vez de gente que escribe todo el tiempo lo que le está faltando? Cuando yo a mi situación real de lo que me falta le empiezo a hablar con el testimonio de lo que yo ya tengo, de lo que yo ya tuve, de lo que Dios ya me ha dado, de las victorias que Dios me ha dado alguna vez, toda situación cambia porque esa persona está operando por medio de la fe. Está ejerciendo fe con su boca, fe en su corazón y expresándola con su boca. ¿Hay problemas en tu matrimonio? Empezá a confesar todas las peleas y las discusiones anteriores que Dios ya solucionó. Todas. No sé cuánto tiempo llevas de casado, ni sé cuánto tiempo llevas de novio. Pero seguro tuviste muchas peleas. Porque matrimonio sin pelea no conozco. Noviazgo sin pelea no conozco. Mentira, es Disney. Solo en las películas de Disney pasa. Y duran 2 horas, imagínate. Porque creo que ese es el límite que se puede estar sin tener alguna discusión, algún intercambio de palabra, algún desacuerdo. A esa situación, en vez de decir otra vez siempre lo mismo, mi marido siempre así, mi esposa siempre igual, mi novio siempre me trata igual, mi novia, en vez de hablar así, recordá victorias pasadas, pero Dios ya nos sacó de esta. Dios una vez nos sacó, nos va a volver a sacar. ¿Me explico? Tu hijo está en problemas. No hable, mi hijo siempre metido en problemas, nunca sale de ahí. No. Empezá a confesar, pero Dios ya lo sacó una vez. Dios lo sacó una vez de las drogas, Dios lo sacó una vez de la cárcel, Dios lo sacó una vez de una relación que le estaba haciendo daño, Dios lo sacó de un trabajo malo que tenía, así que va a volver a hacerlo hoy. Eso es hablar fe. Eso es decir, entendí, Jesús, sí entendí. Es que todavía no entienden, dijo hombres de poca fe, que nosotros podamos contestar, sí entendí, Señor, tengo que hacer memoria. Nada más tengo que hacer memoria y hablar de lo que vos ya has hecho en mi vida, porque si lo hiciste ayer, lo vas a volver a hacer hoy. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No temas por lo que te falta, si Jesús no te falta. No temas por lo que te falta, si Jesús no te falta. Hacé memoria de que Él está con vos. Y confesá victorias pasadas para que vengan las victorias futuras. Amén. Cuando veas que algo te falta, cambia tu confesión haciendo memoria de victorias pasadas por causa de tu fe. Amén. ¿Puedes decir amén? Gloria a Dios. Es que no se acuerdan. Si estás listo, vamos con el último. Yo espero que te esté siendo de bendición. Vamos con el último, es en Mateo 6:30, mientras lo buscas. Mateo 6:30. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo
y mañana es arrojada al horno. ¿No hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Los paganos andan tras estas cosas. Pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. En esta ocasión Jesús también habla y dijo, hombres de poca fe. Y la pregunta es, y empezó con una serie de preguntas, pero la principal es la siguiente. ¿No hará mucho más por ustedes? ¿No hará mucho más por ustedes? ¿No hará mucho más por nosotros? ¿No hará mucho más por vos? Yo quiero que aprendamos hoy escúchame porque hoy te cambio la vida. Escúchame. Yo quiero que aprendamos una diferencia. Hay una diferencia grandísima al momento de enfrentar una situación. Una cosa es ocuparme y otra cosa muy distinta es preocuparme. Son dos cosas distintas. No es lo mismo estar ocupado en enfrentar una situación para vencerla que estar preocupado por tener miedo a enfrentar una situación. No es lo mismo. Estar ocupado y estar preocupado no son lo mismo. Estar ocupado habla de la parte positiva. Es alguien que está metido ahí en el asunto en querer solucionarlo. Estar preocupado es la parte negativa. Es la parte de no quiero enfrentar esta situación, tengo miedo de enfrentar esta situación. Jesús está hablando, en este caso en particular, de esta realidad, de ocupación, preocupación y fe. Ocupación, preocupación y fe. No es lo mismo estar preocupado que estar ocupado. Yo quiero que eso lo analices en tu vida, que reflexiones. ¿Estás preocupado? ¿Estás preocupada? ¿Qué te tiene preocupado? Porque cuando hay preocupación no hay fe. Cuando hay preocupación no hay fe. Porque estás teniendo miedo a una realidad futura. Estás teniendo miedo a tener que enfrentar algo. Cuando alguien anda muy preocupado, no tiene fe. Tiene, como dijo Jesús en esta ocasión, hombres de poca fe. Tenemos poca fe cuando andamos preocupados, ¿sí? Así que la preocupación es una demostración de falta de fe. Estamos diseñados para ocuparnos nosotros mismos de nuestros asuntos, ¿no? Ya desde chiquito, nuestros padres o nosotros como padres le enseñamos a nuestros hijos la realidad de tener que ocuparse de sus asuntos. Primero nosotros le cambiábamos los pañales, después le enseñamos que tiene que ir solo a solucionar ese asunto en el baño. Primero nosotros le dábamos la mamadera, después le enseñamos cómo tiene que comer, o sea, cómo tiene que ocuparse de su necesidad. Estamos diseñados a hacer eso, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando nosotros nos queremos ocupar de una situación y en el ocuparme de esa situación igual la cosa no funciona? Esa es otra cosa. Porque una cosa es hablar de la preocupación, que es falta de fe, y otra cosa es hablar de que además cuando me ocupo, ¿qué pasa cuando me ocupo e igual no lo puedo solucionar? Me falta la tercera, que es la fe, pero ahí voy. Entonces, tenemos que volver a la base siguiente. ¿Cómo hago yo para cuando algo no me funciona no preocuparme? O cuando sé que tengo que enfrentar algo no preocuparme. Mejor dicho, mejor expresado, ¿cómo hago para enfrentar con fe aquello que no puedo solucionar? ¿O cómo hago para enfrentar con fe aquello que me da miedo tener que enfrentar o solucionar?
¿Cómo enfrento con fe la preocupación y la ocupación? Y ahí voy. Tenemos que volver a la base. Tenemos que volver al principio que Jesús está enseñando para estos casos. Jesús está enseñando para estos casos lo siguiente. Pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Tenemos que volver a la realidad de entender, de aceptar de una vez que tenemos un Padre Celestial que conoce mis necesidades, que me ama, que tiene los recursos para poder solucionar mis necesidades y por lo tanto va a hacer algo por mí. La manera de enfrentar con fe una ocupación que no pude solucionar o de enfrentar una preocupación que me produce angustia es volviendo a la realidad de que tengo un Padre en el cielo que me ama, que conoce mi necesidad y que puede suplirla. Eso es vivir por fe. Eso es enfrentar una situación por fe. Eso es enfrentar una situación por fe. Cuando vivimos preocupados o ocupados y no nos funciona algo, lo que se apodera de nuestra vida es la angustia. En este pasaje Jesús trata la angustia, porque Jesús termina diciendo: no se angustien por el mañana. No se angustien por el mañana. Es que muchas veces el mañana, el pensar en el mañana me preocupa, me da temor, y como yo estoy preocupado y en temor, me da miedo enfrentar el mañana, porque no sé qué puede pasar, porque creo que depende de mí, porque creo que no tengo lo necesario, porque saqué mi fe de Dios. Me produce angustia y empiezo a angustiarme y todavía ni viví el día de mañana, pero ya estoy angustiado. No sé si te pasó alguna vez. A mí sí. Todavía el día no lo viví, pero ya la angustia ya la tengo. Yo ya estoy viviendo hoy en angustia por algo que todavía ni viví. Pero creo que va a salir mal. Creo que Dios no me va a ayudar. Creo que Dios no sabe mi necesidad. Creo que Dios no me ama lo suficiente como para salvarme. Creo que Dios no es mi Padre como para, por amor, sacarme de esa situación. Por eso es que vivo en angustia. Esa es la realidad. Hombres de poca fe, le dijo, no se angustien. Tienen un Padre en el cielo que conoce su necesidad, los ama y va a hacer algo por ustedes. Gloria a Dios por eso. Enfrente su preocupación con fe. ¿Con fe en qué? Con fe en que tiene un Padre celestial, todopoderoso, amoroso, que sabe su necesidad y hará algo a favor de su mañana. Su mañana no está basado en su presente. Su mañana puede ser modificado por un Padre bueno y amoroso que está a favor suyo y conoce su necesidad. Gloria a Dios. Voy a enseñarte a solucionar tu angustia del mañana para terminar. ¿Cómo soluciono, pastor, mi angustia al mañana? ¿Cómo soluciono, pastor, esta angustia que siento por lo que mañana pudiera sucederme? Lo que pudiera sucederle mañana a mi familia, lo que pudiera sucederle mañana a mi economía, lo que pudiera sucederle mañana a mis hijos. Cuando uno es padre, tiene preocupaciones que ni sabía que iba a tener algún día. Está preocupado no solo por uno y pudiera estar preocupado por sus hijos también. ¿Cómo hago para que mi angustia de mañana no me afecte? Bueno, voy a enseñarte esto. Te dije, hoy te cambio la vida. Escuchá. Porque esto es revelación, esto es Dios. Mi angustia por el mañana se soluciona en mi búsqueda de Dios en el presente. Voy de nuevo. Mi angustia por el mañana se soluciona con mi búsqueda de Dios en el presente. Mi angustia por el mañana se soluciona con mi búsqueda de Dios en el presente. Yo estoy ocupado, yo estoy preocupado por el mañana.
por lo que eso sea. Pero si me quedo preocupado por el mañana, lo único que voy a encontrar es angustia. Así que Jesús les dijo, mejor que pensar en el mañana dependiendo en sus propias fuerzas y vivir en angustia, es buscar a Dios hoy para que ustedes descubran que en la medida en que hoy buscas a Dios, sentís paz por tu mañana. Porque lo empezás a conocer como un padre, lo empezás a conocer como alguien que te ama, lo empezás a conocer como alguien todopoderoso, lo empezás a conocer como alguien ocupado por tu vida, lo empezás a conocer como alguien que te dice voy a hacer cosas grandes con vos. Cuando uno busca a Dios en el presente, se va la angustia del mañana. Buscad primeramente el reino de los cielos y todo lo demás será añadido. Jesús le dijo, parafraseado, no andes tan angustiado por el mañana, busca a Dios en el presente. Cuando encuentres a Dios en el presente, se habrá ido tu angustia por el mañana. Gloria a Dios por esto. Busca a Dios hoy. Busca a Dios hoy. Y la única cosa que te faltará mañana es la angustia. Busca a Dios hoy. Y lo único que te faltará mañana es la angustia. Voy a volver a decirlo porque siento tan poderoso el Espíritu Santo en esa frase. Busca a Dios hoy. Y lo único que te faltará mañana es angustia. Gloria a Dios. Ay, yo no sé si alguien puede escribirlo ahí. La manera de quitarme el miedo al mañana es buscando a Dios, es buscando primero a Dios. La manera de quitarme el miedo al mañana es buscando primero a Dios. Te quiero dar 2 minutos. Quiero que escribas esta frase como comentario en las redes sociales. Quiero que la escribas. Porque es la única manera que yo me aseguro que lo estés confesando de alguna forma. Escribí esto, por favor. Busca a Dios hoy y lo único que te faltará mañana es la angustia. Busca a Dios hoy y lo único que te faltará mañana es angustia. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo oro que tu Espíritu Santo ahora esté atravesando esta transmisión. Llene cada casa, cada hogar, cada lugar donde está siendo escuchado. Cada lugar donde este video está siendo reproducido. Yo pido, Espíritu Santo, que infunda fe. Ahora que hemos traído luz a por qué dudamos, por qué tenemos miedo, a nuestros errores al confesar, a nuestro miedo en la preocupación. Ahora, Espíritu Santo, hacenos un cambio, una transformación en nuestra manera de pensar y de vivir para cada una de estas situaciones. Transforma nuestra manera de pensar y vivir, porque sé, Señor, que vas a proyectarnos y empujarnos a cosas grandes, buenas y enormes que vos tenés para nosotros. Espíritu Santo, ahora en el nombre de Jesús, yo le hablo a todo lo que se ha levantado en contra de cada uno de mis hermanos para infundir miedo de repente, y lo reprendo y llamo a la calma en sus vidas. Llamo a la calma en esos matrimonios, llamo a la calma en ese corazón, en esa vida sentimental, llamo a la calma en la vida económica, llamo a la calma en la vida ministerial, ahora en el nombre de Jesús. Padre, infúndenos fe. Ahora, Espíritu Santo, muévenos en fe, impúlsanos a la fe, impúlsanos a la conquista, Espíritu Santo. Gracias por lo que has hecho el día de hoy. Gracias porque veremos fruto de obra grande por lo que has hecho el día de hoy. En el nombre de Jesús, gracias, Padre.